Hola, ahora les hablaremos sobre los diseños básicos de investigación. Los integrantes del grupo son Gabriel Padilla, Mons Smith y mi persona Ismael Azar. Espero les guste. Diseños básicos de investigación. Es un plan para realizar una investigación científica. ¿Qué preguntas deben ser respondidas? ¿Cómo se escogerán a los participantes? ¿Cómo se recogerán e interpretarán los datos? ¿Y cómo se sacarán conclusiones válidas? Existen 4 tipos de investigación: estudios de caso, estudios etnográficos, estudios correlacionales y experimentos. Un estudio de caso es un estudio de un individuo. Teorías como la freudiana surgieron a partir de los casos clínicos, que consisten en la observación atenta y la interpretación de lo que hacen o dicen los pacientes. Los estudios de caso son de especial utilidad cuando se estudia algo poco frecuente. Ofrecen información útil y exhaustiva. Sin embargo, los estudios de caso tienen sus desventajas. Mediante el uso de este estudio de caso podemos aprender mucho sobre el desarrollo de una sola persona, pero no sobre cómo se aplica a las personas en general. Por ejemplo, una institución medioambiental o grupo de investigaciones podrían preguntarse cuáles son los efectos de la contaminación por plástico en la reproducción del tiburón ballena. En este caso, un estudio de caso sería los efectos de la contaminación de plástico en la reproducción de la ballena, del tiburón ballena. Se puede observar que el estudio se centra en las ballenas de mar en el Caribe, pero no en aquellas que hablan a lo largo de los océanos de todo el mundo. Estudios etnográficos. Un estudio etnográfico se trata de describir un patrón de las relaciones, usos, ideas, tecnología, artes y tradiciones que conforman la vida de una sociedad. La investigación etnográfica puede ser cualitativa o cuantitativa, o ambas. Utiliza una combinación de métodos incluyendo la entrevista informal, no estructurada, y la observación participante. ¿Qué es la observación participante? Es un modo de investigación en el que el observador vive con la persona que observa o participa en todas sus actividades. Por ejemplo, lo que hace un estudio etnográfico describe detalladamente la historia, las costumbres, las tradiciones, los mitos, las creencias, el lenguaje, las prácticas, etc., de las diferentes razas, culturas o pueblos del mundo. Estudios correlacionales. Un estudio correlacional es el que pretende determinar si hay una correlación entre las variables, es decir, una relación estadística. Las correlaciones se expresan en términos de dirección, puede ser positiva o negativa, y magnitud, que vendría a ser el grado. Dos variables que guardan una correlación positiva aumentan o disminuyen juntas, y dos variables que tienen una correlación negativa o inversa si cuando una aumenta la otra se reduce. Las correlaciones se expresan en cifras que van de -1, siendo esta una relación negativa perfecta, y +1, una relación positiva perfecta. Las correlaciones permiten predecir una variable en relación con otra. Cuanto mayor sea la magnitud de la correlación entre las dos variables, mejor es la capacidad de pronosticar una a partir de la otra. Aunque las correlaciones notables apuntan a posibles relaciones causales, no son más que hipótesis que tienen que ser examinadas críticamente y sometidas a pruebas. Podemos ver que las correlaciones permiten predecir una variable en relación con otra. Como un ejemplo, podemos decir que dada la correlación positiva entre ver violencia por televisión y la agresividad, podemos pronosticar que los niños que ven programas con contenido de violencia son más proclives a enredarse en peleas que los niños que no lo hacen. Cuanto mayor sea la magnitud de la correlación entre las dos variables, mejor es la capacidad de pronosticar una a partir de la otra. Aunque las correlaciones notables apunten a posibles relaciones causales, no son más que hipótesis que tienen que ser examinadas críticamente y sometidas a pruebas. A partir de una correlación positiva entre la violencia televisada y la agresividad,
No podemos estar seguros de que ver televisión causa la agresividad. Lo único que podemos concluir es que se relaciona. Es posible que la causa de lo contrario sea otro factor. El comportamiento agresivo impulsa a los niños a ver más programas violentos. También puede afectar una tercera variable, como una predisposición innata a la agresividad o un ambiente violento. Esto haría que el niño viera programas violentos y también actuara de una manera agresiva. Del mismo modo, no podemos estar seguros de que la escolaridad sea una protección como la demencia. Puede ser esta otra variable, como la posición socioeconómica, también los bajos niveles de escolaridad y los niveles altos de demencia. La única manera de demostrar con certeza que una variable causa otra es mediante experimentación, un método que, aunque se estudia en seres humanos, no siempre es posible por motivos éticos o prácticos. Ahora hablaremos experimentos. Primeramente, un experimento es un procedimiento controlado en el que el experimentador manipula variables para aprender en qué forma una afecta a la otra. En esto tenemos grupos de variables. Los grupos de variables son una manera común de realizar un experimento, en la que se divide a los participantes en dos grupos. Un grupo es un grupo experimental. Este consta de personas que van a ser expuestas a la manipulación experimental o tratamiento. El efecto del tratamiento se mide una o más veces para averiguar qué cambios causó. El otro grupo es un grupo de control. Este consta de personas parecidas a las del grupo experimental, pero que no reciben el tratamiento experimental o bien que reciben un tratamiento diferente. Entre las variables, tenemos la variable independiente. Esto es algo sobre lo que el investigador tiene el control directo. En cambio, tenemos una variable dependiente. Esta es algo que puede o no cambiar como resultado de los cambios de la variable independiente. En otras palabras, depende de la variable independiente. Tenemos también la asignación aleatoria. La asignación aleatoria se usa si en un experimento se encuentra una diferencia significativa en el desempeño de los grupos experimentales y de control. Nos hacemos la pregunta de cómo sabemos que la causa fue la variable independiente, o en otras palabras, que la conclusión es válida. En estos casos, la mejor manera de controlar los efectos de estos factores extraños es la asignación aleatoria, que consiste en asignar a los participantes a los grupos de tal manera que cada uno tenga las mismas posibilidades de quedar colocado en cualquier grupo. Hola, hoy les voy a hablar sobre los tipos de experimentos que existen. Existen de tres tipos: los experimentos de laboratorio, los experimentos de campo y los experimentos naturales. Los experimentos de laboratorio son el medio más fácil para alcanzar un control determinado para llegar a una causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente en los laboratorios el control va a ser más rígido. Por ende, este se lo puede repetir varias veces, pero el resultado es menos generalizable a la vida real, debido a la artificialidad que existe en un laboratorio. Un ejemplo de esto son las investigaciones que realizan en ratas albinas, las cuales se centran en la investigación de la memoria y simulan ciertos síndromes como neuropsicológicos o neuropsiquiátricos, viendo también la resiliencia y la vulnerabilidad al estrés que estos tienen. Todo esto tiene el control de un comité de uso y cuidado de los animales de laboratorio. 2. Los experimentos de campo son los experimentos que se realizan en un lugar más cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Que son realizados en tu hogar, en escuelas. Todo esto con el propósito de que los comportamientos que se van a observar sean más generalizables a conductas naturales. Sin embargo, en esto los investigadores no tienen el control de los eventos que puedan suceder.
Un ejemplo de esto es cuando un investigador quiere saber el efecto de una pastilla. Este le indica al sujeto que no debería beber durante todo este proceso. Pero este no tiene la garantía de que el sujeto va a seguir las instrucciones, por lo que los estudios de campo generalmente sacrifican la validez interna por la validez externa. 3. Los experimentos naturales son la comparación de personas que quedaron accidentalmente asignadas a grupos distintos por circunstancias de la vida. Un experimento natural, a pesar de que su nombre indica que es natural, es más que todo un estudio de correlación, porque no es posible la manipulación controlada de las variables y la asignación aleatoria a los grupos de tratamiento. Los experimentos controlados tienen dos ventajas importantes sobre otros diseños de investigación. Estos pueden establecer relaciones de causalidad y es posible repetirlos. Sin embargo, como anteriormente mencioné, son demasiado artificiales y estrechos. Un ejemplo de un experimento natural es el gran brote de la cólera en el año 1854 en Inglaterra. El 31 de agosto de ese año ocurrió un brote de cólera, en el cual desde su inicio y los 3 días posteriores murieron 127 personas y al finalizar murieron entre 116 personas. Todo esto, el médico John Snow identificó que todas estas personas murieron a causa de una bomba de agua que estaba mal. ¿Cómo hizo esto? Hizo un mapa de las muertes y vio que todas las muertes estaban alrededor de una bomba de agua local. Entonces determinó el resultado. Y para terminar, quisiera citar a Paulo Freire, que nos dice: no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Gracias. Si llegaste hasta aquí, no olvides ponernos una buena nota, llenarnos de corazoncitos y gracias por su atención. Hasta la próxima.